Llegué sola a la boda de mi hijo Ezra con el corazón más lleno que las manos. Llevaba puesto el abrigo de lino azul perla que tanto le gustaba a Harold y el broche de amatistas que me regaló en nuestro aniversario 30. Me detuve unos segundos antes de cruzar el vestíbulo, respiré hondo y forcé una sonrisa. Era el día de Ezra. Mi lugar debía estar con él. Vi a Odessa primero. Perfecta. Controlando la recepción como si fuera la CEO de una empresa que apenas había aprendido a sostener. Me acerqué. Alguien me ofreció una copa, la rechacé. Iba directa a la mesa principal donde ya estaban sentados los suegros de ella, 2 primos de New Jersey y un par de amigos de infancia de Ezra. Justo cuando di el primer paso hacia esa mesa, Odessa me interceptó. «La mesa está llena, Ifigenia», me dijo con una sonrisa tensa, «pero preparamos un lugar para ti en la cocina. Es más tranquilo. Ahí suele comer la servidumbre». Me tomó unos segundos procesarlo. La servidumbre. Ezra a su lado fingió arreglarse la corbata. No me miró. No dijo nada. Solo se limitó a apartarse como si no me hubiera escuchado. Pero lo había hecho. Cada palabra. Cada sílaba. Mi garganta se cerró, pero no de llanto. De dignidad. Bajé los ojos, alicé el dobladillo de mi abrigo con calma y asentí. Caminé en dirección contraria. Crucé el pasillo como si buscara algo, pero no buscaba nada. Ya lo sabía todo. Me detuve frente al jardín trasero donde nadie miraba. Saqué mi teléfono del bolso. Marqué. Esperé solo un tono. «Hazlo», susurré. La voz del otro lado no preguntó nada. Solo respondió hecho. Guardé el móvil en silencio y me permití un instante para respirar. Una ligera brisa me acarició el rostro. El olor a lirios me recordó a Harold. A él sí le importaban los detalles. A mí también. Por eso los he guardado todos. Y por eso sé exactamente en qué momento una mesa deja de ser un lugar y se convierte en una declaración. Antes de que Harold partiera, construimos algo más que una empresa. Levantamos un pequeño imperio desde el comedor de nuestra primera casa con una mesa de pino que también servía de escritorio. Él dibujaba los planos, yo escribía los contratos. Mientras él sonreía en las reuniones, yo detectaba las cláusulas con veneno escondido. Siempre decía que él era la voz, pero yo era la brújula. Y tenía razón. No fue casualidad que superáramos 2 crisis económicas. Tampoco fue suerte que lográramos firmar con el gobierno municipal para los primeros complejos habitacionales sostenibles. Fueron años de noches sin dormir de presupuestos ajustados al centavo de cálculos en los márgenes de servilletas. Y mientras todo eso sucedía, Ezra crecía a nuestro lado. Jugaba con maquetas, aprendía a leer planos antes de saber multiplicar. Harold decía que tenía madera para esto. Entonces llegó Odessa. Recuerdo que la primera vez que la conocí sus palabras eran miel tibia. «Señora Ifigenia, qué gusto por fin conocerla». Lo dijo con esa entonación tan cuidadosamente neutral que no parecía hija, ni nuera, ni familia. Solo observadora. Pronto empezó a mostrarse curiosa. No por Ezra, sino por la empresa. Preguntaba por fideicomisos, por licencias de suelo, por las rutas de crédito. Le ofrecí enseñarle algo con gusto al principio, pero no tardó en mostrar que no quería aprender de mí, solo tomar mi lugar. Ezra cambió. Dejamos de almorzar juntos los viernes. Ya no venía a mostrarme sus ideas. Un día simplemente me dijo: «Mamá, deberías descansar. Ya hiciste bastante». Y así de repente pasé de presidenta ejecutiva a consultora simbólica. Me ofrecieron una oficina más pequeña, un asiento en la sombra, un correo una vez al mes con un resumen amable. Acepté. Por amor, por respeto, por no querer parecer una madre que se aferra, pero me equivoqué. Porque al dar un paso atrás, les permití empujarme más allá de la puerta, y el silencio empezó a ocupar mi silla con más firmeza que cualquier cuerpo. Ese fue el mismo silencio que escuché en la cocina de la boda, mientras alisaba el mantel con las yemas de los dedos. Después del funeral de Harold, la empresa siguió, como si todo pudiera continuar con el mismo ritmo, pero con un tambor menos. Me ofrecieron un puesto honorífico, una sala con vista al jardín,
y una secretaria que nunca me miraba a los ojos. No protesté. Llevaba el luto por dentro y por fuera. Durante los primeros meses me llegaban carpetas con resúmenes mensuales cuidadosamente diseñados para no decir mucho. Gráficos, balances pulidos, frases como todo marcha según lo previsto. Pero yo había vivido demasiados trimestres como para conformarme con adornos. Empecé a revisar las cifras reales. Busqué los contratos adjuntos. Faltaban firmas, faltaban nombres, pero sobraban cifras. Detecté transferencias que no reconocía, préstamos firmados por la empresa a nombre de compañías nuevas, todas registradas en Delaware, todas vinculadas a una dirección que me resultaba familiar. El número de la casa de Ezra. Un día bajé a contabilidad, como quien baja por un café. Nadie esperaba verme ahí. Me crucé con Claribel, una joven discreta que siempre fue amable conmigo. Le pregunté con voz baja si sabía algo sobre los movimientos nuevos. Me miró como si hubiese preguntado por la hora del fin del mundo. Luego, en voz aún más baja, me dijo: están preparando nuevos poderes notariales. Uno donde usted ya no aparece. No dije nada, solo asentí como quien ya lo intuía. Esa tarde me encerré en mi despacho y saqué mi libreta de tapas negras. Dibujé un esquema, como si fuera un plano arquitectónico. Cuentas, firmas, empresas, propiedades. Todo lo que alguna vez sostuvimos juntos ahora se repartía en pedazos que no llevaban mi huella, solo mi sombra. No lloré, no grité, pero subrayé un nombre en tinta azul: Odessa. La noche me alcanzó con el corazón en pausa. Ya no se trataba de perder mi lugar. Era que estaban usando mi ausencia para reescribir la historia línea por línea con manos que no sabían lo que costó construirla. Y mientras cerraba la libreta, me vino una sensación que no sentía desde hace años: estrategia. Porque si ellos estaban dibujando un nuevo mapa, era momento de preparar el mío. Odessa siempre sonríe. Tiene ese tono amable que se pega como melaza dulce, espeso, difícil de quitar. Trae flores a casa cada semana. Me pregunta si quiero un té especial para la digestión. Me organiza cenas con invitados que no conozco. Todos dicen que es encantadora. Y lo es, pero solo en la superficie. He vivido demasiado como para confundir cortesía con afecto. Cada gesto suyo huele a cálculo, a imagen, a lo que dirán. Cuando hay gente me llama mamita. Cuando estamos solas apenas si me dirige la palabra. Ezra, por su parte, cada vez se encierra más. Siempre tiene llamadas, reuniones, urgencias. Y cuando se sienta a la mesa lo hace con la mirada fija en la pantalla. Ya no sé si le queda algo de alma entre los números. Un día Odessa llegó con una caja blanca entre las manos. Son para ti, dijo. Pastillas naturales para dormir. No queremos que te sientas agitada. No las toqué. Las dejé sobre la mesa del comedor junto al jarrón de azucenas que también había traído ella. Esa noche no dormí. Pero no por insomnio. Me quedé despierta escuchando. Las paredes de esta casa, como las del primer departamento que tuve con Harold, tienen oídos. Y lo que escuché me heló la sangre. Si conseguimos el informe médico antes del otoño, podemos presentar la solicitud, dijo la voz de Odessa apagada, pero clara. ¿Y estás segura que no sospecha?, respondió Ezra. No, está tranquila. Eso es lo que necesitamos. Que parezca natural. No mencionaron mi nombre, pero tampoco hacía falta. Al día siguiente, cuando Rebeca me preguntó si quería miel en la infusión, le pedí que me dejara sola. Me senté frente a mi libreta y escribí solo una frase. No me están cuidando. Me están planificando. Las flores seguían frescas. El té estaba tibio. Pero debajo de todo eso, algo se estaba oxidando. Y yo no pensaba dejar que la herrumbre me alcanzara sin presentar resistencia. Porque lo que una mujer construye despierta, no lo va a dejar arrebatar dormida. Fue una mañana como tantas. Rebeca entró con su andar silencioso cargando la bandeja del desayuno. Pero su cara decía otra cosa. Dejó el té en la mesa, acomodó el mantel como siempre, y luego se quedó quieta. No me miró.
Solo se quedó ahí con las manos juntas como si sostuviera algo invisible entre los dedos. Señora Ifigenia, creo que tiene que saber algo. La miré con ese instinto que una desarrolla cuando ha pasado toda una vida en medio de palabras que significan más de lo que dicen. Rebeca no era de hablar de más. Jamás había cruzado un límite. Por eso lo que dijo después me heló más que todo lo escuchado hasta entonces. Escuché a la señora Odessa hablando con un asesor financiero. Dijo que en menos de un año la empresa sería solo de ustedes dos. Que usted ni cuenta se iba a dar. Usó esas palabras, señora. La vieja ni cuenta se da. Me quedé inmóvil. El té humeaba frente a mí. Las flores del jarrón empezaban a marchitarse. No respondí. Solo me levanté y caminé hasta mi estudio. Cerré la puerta con llave, algo que no hacía desde la muerte de Harold. Me senté frente al escritorio. Saqué la caja de madera que guardo desde hace más de 30 años. Dentro estaban los documentos importantes, el testamento conjunto, las escrituras originales del terreno, las copias firmadas de los fideicomisos, las acciones distribuidas. Todo estaba ahí. No por paranoia, por memoria. Revisé cada hoja con la calma de quien revisa los cimientos de una casa tras una tormenta y entendí. Lo que había confundido con desinterés era en realidad una estrategia lenta. Una jaula disfrazada de descanso. El cuidado condescendiente era solo un medio para quitarme las llaves sin hacer ruido. Tomé mi pluma y anoté una palabra en la libreta reestructurar. Ya no se trataba de defender mi lugar. Era tiempo de trazar la salida no como escape, sino como acto de recuperación. Y supe entonces que no podía hacerlo sola. Pero conocía a alguien que siempre aparecía justo cuando más la necesitaba. No tuve que llamarla. Gloria llegó como siempre ha llegado, en los momentos que no sabía que eran urgentes, con su peinado impecable, su andar decidido y esa mirada que no acepta evasivas. Rebeca me avisó con una voz temblorosa. Está en la sala, señora. Dice que es importante. Cuando la vi, sentí que una parte de mí, la que estaba arrinconada desde hacía meses, volvía a respirar. Nos abrazamos sin palabras, solo con la presión de dos mujeres que ya han sobrevivido demasiadas batallas. Escuché cosas Ifigenia. Asistentes que hablan más de la cuenta. Contadores que susurran. No vine por cortesía. Vine porque no puedes quedarte sentada mientras te escriben el final. Se sentó frente a mí y abrió su bolso. De él sacó una carpeta gruesa con papeles ya marcados, con notas adhesivas y subrayados. La empujó hacia mí, como quien entrega un mapa de evacuación. Aquí tienes una guía, paso a paso. Revocar poderes notariales, modificar el testamento, establecer un fideicomiso blindado y buscar un abogado que no le deba nada a Ezra ni a Odessa. Me quedé en silencio acariciando el borde de la carpeta. Durante unos segundos volví a tener miedo. Miedo de parecer rencorosa, de destruir lo que construimos, de enfrentar a mi propio hijo. Gloria lo notó. Se inclinó hacia mí y dijo: si empiezan por borrarte, asegúrate de tener un duplicado de ti misma. No es venganza, es memoria legal, es proteger lo que fundaste. La miré y asentí, no con rabia sino con claridad. Ya no era momento de justificar mi presencia. Era momento de escribir una nueva cláusula. Mía. Esa noche, en lugar de mi infusión de siempre, me serví un café fuerte. Extendí la carpeta sobre mi escritorio. Releí cada punto. Era complejo. Iba a doler. Pero era posible. Al día siguiente, Rebeca me ayudó a agendar una cita con Tomás, el abogado, que Gloria recomendó. El resto del mundo seguía creyendo que yo estaba descansando. Pero lo que realmente hacía era recuperar el lenguaje con el que alguna vez se firmaron mis silencios. La mañana de la boda amaneció gris. No por el clima, sino por la sensación en el pecho. Rebeca planchó mi vestido con esmero, me ayudó a recoger el cabello, colocó con cuidado el broche de amatistas que Harold me regaló hace décadas. Me miré al espejo y no vi una madre. Vi una estatua, pulida, correcta, inmóvil. Me enviaron un auto. Me recibieron con sonrisas calculadas. «Qué linda se ve, señora Ifigenia», dijo una voz
que no reconocí. Me condujeron a una sala secundaria. No era el salón principal, ni la recepción, ni el jardín donde estaba la música. Era un rincón decorado, solo para que nadie dijera que me dejaron fuera. Odessa no se me acercó. Ezra me saludó con un beso apurado en la frente, como si bendijera una figura de mármol que no puede hablar. Yo sabía que ese día habían programado la firma de la transferencia del terreno de Hartford. Una propiedad clave, valorada en millones que habíamos adquirido Harold y yo en nuestros primeros años. Odessa decía que serviría como capital inicial para su nueva empresa familiar. Solo necesitaban mi firma. La carpeta estaba sobre una mesa junto al mantel bordado que yo misma regalé en otro tiempo. El bolígrafo tenía mi nombre grabado. Todo estaba listo, todo menos mi consentimiento. Cuando me indicaron amablemente que podía revisar los papeles cuando tuviera un momento, asentí. Sonreí. Me excusé al baño. En lugar de entrar, crucé el pasillo, salí al jardín trasero y marqué. ¿Listo?, pregunté. Sí, señora. Solo falta su instrucción. Anula la autorización y congela la cuenta conjunta. Entendido. Colgué y me senté en la banca de piedra que tanto le gustaba a Harold. Cerré los ojos. Escuché la música lejana, las risas que no me incluían, y por primera vez en mucho tiempo me sentí firme. No decorativa. Firme. Cuando regresé al interior nadie notó nada. Nadie sospechó que en silencio había empezado el derrumbe de sus cimientos más confiados. Y mientras el brindis sonaba a lo lejos, yo ya no brindaba por ellos, sino por la próxima fase del plano que recién había comenzado a ejecutar. No pasaron muchos días. Ezra llegó sin avisar, como si el mundo estuviera en llamas. Abrió la puerta del estudio sin tocar, con el rostro descompuesto y los ojos buscando culpables. Cancelaste todo, me dijo sin siquiera un saludo. Era nuestro futuro. Levanté la mirada con calma. Cerré el cuaderno de notas que tenía frente a mí, lo deslicé a un lado y le señalé la silla. No se sentó. No, Ezra. Era mi legado. No lo construí para que me excluyeran con flores en la mano y veneno en la firma. Vi cómo su mandíbula se tensó, cómo buscaba las palabras correctas y solo encontraba reproches. Entonces lo solté. Sin elevar la voz, sin dramatismos, he transferido mis acciones al fideicomiso educativo Liora en nombre de tu hija. Será administrado por un tercero sin intereses familiares. Y no pueden modificarlo. Ya está registrado con todas las protecciones legales. Ezra dio un paso atrás, como si lo hubiese golpeado. No lo miré con rencor. Lo miré con una compasión que dolía más que cualquier castigo, porque lo que más hiere a un hijo no es la ira de su madre, sino su decepción silenciosa. Entonces entró Odessa. Ni siquiera fingió sorpresa. No tienes derecho, dijo con esa voz de almíbar rancio que ya no podía disimular. Y ustedes no tienen vergüenza, respondí. No me cuidaban, me administraban. Pero se olvidaron de algo. Yo sé leer entre líneas. Y aún tengo firma. Guardé los documentos en la carpeta y los deposité dentro de la caja fuerte. No porque me aferrara al poder, sino porque finalmente lo había devuelto a su lugar a una causa que no manipularía mi nombre. Ezra intentó decir algo más, pero no encontró palabras que no sonaran vacías. Y en ese silencio comprendí que no había nada más que explicar. No iba a perseguir su aprobación ni suplicar reconocimiento. Él cerró la puerta al salir. Yo me quedé con el eco, con mi taza de té y con la certeza de que acababa de redibujar los planos de mi herencia. Me fui sin hacer ruido, sin portazos, sin discursos. Solo con una maleta, mi libreta de cuero y el relicario que Harold me dio cuando aún creíamos que lo teníamos todo por delante. Compré una casita modesta en Vermont, con jardín propio, una cocina pequeña y un escritorio que da al este. Ahí me alcanza la luz temprano. Y por primera vez en mucho tiempo la recibo sin miedo. Las mañanas son distintas ahora. Las paso entre plantas aromáticas, tazas de café fuerte y notas en papeles sueltos. Rebeca, que pidió acompañarme, aunque yo insistí en que no era necesario, planta romero junto a la lavanda y se ríe sin permiso. A veces siento que ambas volvimos a nacer en esta tierra blanda
que no exige que nos justifiquemos. No busqué volver al pasado, pero sí a mi esencia. Comencé a ofrecer asesoría gratuita a mujeres mayores, viudas separadas, abuelas olvidadas. Les hablo sobre herencia, propiedad, cláusulas, testamentos. Les enseño a no dejar que otros decidan por ellas. A muchas las llaman intensas desconfiadas. Yo les digo que ser precavida es la forma más pura de cuidar lo que una ha construido. Una mañana encontré una carta entre las facturas del correo. La reconocí de inmediato por la letra redonda recién aprendida de mi nieta Liora. Decía: «Gracias, abuela. Mamá dice que estás confundida. Pero yo creo que eres valiente. Yo también quiero aprender a ser como tú. ¿Me enseñarías a leer planos algún día?». Lloré en silencio. No por dolor, sino por alivio. Porque la semilla cayó donde debía. Porque aún hay tiempo. Porque incluso cuando te arrancan de un árbol, puedes echar raíz en otra tierra y volver a florecer. Guardé su carta en la libreta entre las notas legales y las frases que repito en los talleres. No hay legado más grande que una niña que mira hacia adelante con el orgullo de saber de dónde viene. Y esa tarde, mientras regaba el perejil, supe que ya no necesitaba un sitio en su mesa. Había empezado a construir una propia. Una que no requería permiso ni aprobación para existir. La gala benéfica fue en la ciudad, en uno de esos hoteles de techos dorados donde los meseros no caminan, se deslizan. Fui porque me invitaron como asesora de una fundación, que ahora lleva mi nombre, una de las que ayudamos a crear desde el nuevo fideicomiso. Iba sin intención de encontrarme con nadie, solo de observar, de aportar. Pero el destino, como siempre, se empeña en recordarnos lo que dejamos atrás. La vi antes de que me viera. Odessa con un vestido ajustado, el mismo andar altivo, el mismo brillo artificial en la sonrisa. Cruzó la sala como si flotara. Cuando pasó junto a mí, fingió no reconocerme. Ni un gesto, ni una palabra. Como si nunca hubiese compartido mi mesa, mis nietos, mi casa. Yo sonreí, pero no por ella. Sonreí porque esa indiferencia ya no dolía, porque su silencio no era una herida, era confirmación de que había tomado la decisión correcta. No me fui por despecho. Me fui porque no me iban a borrar sin que yo lo supiera. Al llegar a casa, abrí mi libreta una vez más. Ya no para revisar documentos ni redactar nuevas cláusulas, solo para escribir lo que aún quedaba por decirme a mí misma. No me arrepiento de irme. Me arrepentiría de haberme quedado en un lugar donde dejaron de verme, donde ser útil se confundió con ser explotada, donde el amor se disfrazó de administración. Doblé la hoja con cuidado y la guardé en la caja donde conservo el primer plano que dibujé con Harold. Ahí también está la carta, de Liora, las primeras notas del fideicomiso y una flor seca que Rebeca me regaló en el porche el día que firmamos la última escritura. No necesito monumentos. No necesito homenajes. Mi legado está en cada línea que una mujer escribe cuando decide no ceder por miedo. En cada no que se dice sin levantar la voz. En cada nieta que pregunta por qué su abuela no está en las fotos y luego escucha la historia completa. Yo no firmé mi olvido. Firmé mi nombre, y esta vez con tinta indeleble.